Motorola. No, pero tengo Huawei. ¿Tienes cable? Para cima. राधिका चरण पद्म राधिका चरण पद्म सफल सेव हरे राधिका चरण पद्म सकल श्रेयर सदम राधिका चरण पद्म सकल श्रेयर सदम ओ राधिका चरण पद्म सकल श्रेयर सदम राधिका चरण पद्म सकल श्रेयर सदम हरे जतन जे
bring another mic. Keep that, Maharaj. Bring the bag, Prabhu, whole bag. No. They will bring another one for me. Yes, not so much. Maybe something else. The cable. Okay. Es que el cable del micrófono parece que tiene falso contacto. No se oye. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे। करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांसुते नमामि हरि प्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तम। I am professional. विहीना अपराधलक्षय युक्ता चक्रमादितरङ्गमादि देवामयि शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां भक्तिविलासं वदामि राधां करुणावरात्रां ततो मम अन्नस्त्री गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि शिवभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Astutara Satma Bhakti Vedanta Sivaram Goswami Maharaj, and Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Astutara Satma Bhakti Vedanta Sivaram Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya-lila Pravishtam Vishnupad, Astutara Satasi Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Raka Siddhar Goswami Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees, all Vaishnava Vaishnavis, and present all my respectful guests. Antes que nada ofrezco mis humildes y respetuosas Dandavas Pranams a los pies del loto de mi Guru Padma, su divina gracia, Nitya Lila Pravistam Vishnupad. Srila Bhakti Vedanta Vamana Swami Maharaj, implorando la misericordia sin causa de ley. Simultáneamente, mis
respetuosa reverencia a los pies del loto de su divina gracia, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Asimismo, ofrezco mis innumerables dandavas pranams a todos los Vaishnava Acharyas de los Rupanuga Guru Vargas que han venido aquí de la acción circular, tales como su divina gracia, Nityalila Pravishta Bhaktivedanta Swami Maharaj, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Bhakti Vaibhava Puri Maharaj y todos los demás grandes Vaishnavas. Y también ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias a los pies del loto de todos los Vaishnavas y las Vaishnavis y de las damas y caballeros invitados a esta reunión. So yesterday we also clarified about Bhakti Siddhanta Srila Prabhupada, who is the origin, established all the Gauriya Math all over the world. Y así el día de ayer estábamos glorificando a su divina gracia, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, quien es el origen y el fundador de todas las Gaudiya Maths que existen a lo largo y ancho de todo el mundo. Srila Bhakti Pradhan Keshav Goswami Maharaj, in his Arati, very nicely and elaborately glorified about who is Gurudev, Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Y así, divina gracia, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, el Arati que realiza a diario para homenajear a su Gurudeva Srila Bhakti Siddhanta, expresa todas sus divinas cualidades de la manera más ostensible y notoria. So yesterday I told when we perform Arati, that time first we use what? Incense. Por eso el día de ayer les comenté que cuando empezamos el Arati lo primero que tenemos que hacer uso es el incienso. That is called the Suddha Bhakti Prachar. Es lo que se denomina Shuddha Bhakti Prachar. And that time all the conditioned soul and liberated soul completely intoxicated with the Harikatha Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Y en ese momento todas las entidades vivientes, tanto condicionadas como liberadas, quedan completamente intoxicadas con el fabuloso kata de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. The Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he intoxicated the heart of all the living entities with his Suddha Harikatha, pure divine Suddha Harikatha. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada intoxicó a todas las entidades vivientes con su glorioso Shuddha Harikatha, su Harikatha de naturaleza muy pura. And also, next we also preparation offered to Lord, that's called ghee lamp. Y la siguiente preparación que se ofrece al Señor son las lámparas de ghee. That is called all the Siddhanta, the conclusion of the scripture. Es lo que se denomina el Siddhanta, la conclusión de todas las escrituras. So Bhaktivedanta Prabhupada, he gave the conclusion of the Siddhanta of the Ved, Puran, Upanishad and established, and he also cut the Mayavad philosophy. Y así pues, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada estableció el Siddhanta, que es la interpretación correcta de todas las escrituras védicas como los Vedas, los Puranas, los Upanishads y toda la literatura védica, y la expresó en la manera de ejemplo para beneficio de todas las entidades vivientes, y aparte combatió y derrotó la filosofía de los Mayavadis y demás impersonalistas contrarios. And also conditioned soul heart full of darkness, andhakar. Y también las entidades vivientes condicionadas tienen su corazón en la más completa oscuridad. Lust, anger, enviousness, even heart is completely full of Mayavad philosophy, I am Brahma. Y así el corazón de ellos estaba lleno de las predisposiciones negativas, tales como la lujuria, la ira, la codicia, etc. Y aparte les habían infundido la creencia de que yo soy Brahman. So, Bhaktivedanta Prabhupada, he also enlightenment the ghee lamps. With the ghee lamps, then all Mayavad philosophy destroyed from his heart.
Sadhguru heart, and also he realized about his own transcendental constitutional power. Y así, a través de la iluminación que estableció Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, por medio de las lámparas de gui que él prendió, quedó completamente erradicada esa oscuridad de las almas condicionadas, y aparte también él pudo conocer su propia cualidad trascendental. That means you have to realize your transcendental constitutional power. You are not this body, you are soul, Atma. Tenemos que darnos cuenta de que de nuestra verdadera forma trascendental, de que nuestra posición constitucional no somos este cuerpo, somos una alma, la cual debe estar dispuesta al servicio del Señor Supremo. So the nature of soul serve to Krishna. Jivir Sarup Hoy, Krishna Nityadas. La naturaleza y la predisposición del alma es servir a Krishna. But this servitude also I explained, and five types of rasas you can serve to Krishna. Y ayer mismo les expliqué que esta predisposición a servir al Señor Supremo se puede manifestar a través de 5 maneras diferentes, son las 5 razas con las cuales se le ofrece servicio a Krishna. Santa Dasa Sakha Vatsala and Madhurya. Santa Dasa, Sakya, Vatsalya y Madhurya. actually all these melodies coming from Srimati Radhika. Janma Dasa Jatanna Ritarasascha Vigna Sarat. And all that is actually coming from Srimati Radhika. Srimati Radhika, she is the origin melody of all the rasas. Y así todas estas modalidades provienen nada menos que de Srimati Radhika, porque ella es el origen de estas velocidades o razas. Yesterday I told Srimati Radhika, she serves to Krishna even Santaras. Y ayer, Santaras means neutral melodies. y ayer también les comenté que inclusive Srimati Radhika sirve a Krishna en la modalidad de Santa Ras, que significa la velocidad neutra. Yesterday I told actually Santas no servitual mode. Santas is what? What is the qualification Santa? Así que ayer les dije que Santa no era el humor de servicio, era una modalidad que tenía que ver con la firmeza. So yesterday I told how Srimati Radhika she served to Krishna with Santaras. Y ayer les expliqué cómo es que Srimati Radhika sirve a Krishna en la modalidad de Santa Ras. How? ¿Cómo? ¿Lo recuerdan? When Srimati Radhika she did Manadasa. This is the service of service to Krishna. Srimati Radhika in this way she serves to Krishna. Y de esta manera es como Srimati Radhika, ejecutando esa predisposición al man, es como sirve a Krishna en esta modalidad de Santa Ras. Yesterday I told this katha. Ayer les fue dado este The kata. flames of the 5 G-Weeks flames, that is called Santa Dasa Sapta Vatsala and Madhurya. Y así los giwis que se prenden en la lámpara de gui representan esas 5 modalidades de Shanta, Sakya, Dasya, Vatsalya y Madhurya. In this way, Panchama Mahasika, Panchama Mahajyotis, and in this way, there are all kinds of unwanted things, unearthed and darkness dispel from the heart of the conditioned soul. Y a través de este servicio devocional manifestado a través de las 5 lámparas de gui es como se dispersa, se difumina todas las cosas indeseables y toda la oscuridad que reside en el corazón de las entidades vivientes. Then third, we use the sankha, conch with water. Y después el siguiente utensilio que se utiliza es la concha con agua, el agua de la concha. That is called usual. Could you remember? ¿Quién puede recordar el nombre? The stream of pure devotional service to Krishna, Suddha Bhakti. Y esto es por medio de la cual se manifiesta la fuerza del Shuddha Bhakti del servicio a Krishna. We are going to do arati using the conch with water and dropping water. Y así se está utilizando la concha mientras se da la vuelta y se arroja el agua de la concha. That is called here, see, Bhakati Vinoda Dhara Jalasankha Dhara. They are all our
line, mood is coming from Chaitanya Mahaprabhu, actually first manifested in the heart of Madhavendra Puripad. Then Madhavendra Puripad to coming Ishwar Puripad coming to Chaitanya Mahaprabhu. Then Chaitanya Mahaprabhu gave all his treasure of heart to Rupa Goswami Pad. Y así el origen de nuestra línea, todo proviene del señor Chaitanya Mahaprabhu, quien tuvo como precursores a Madhavendra Puri, y luego Ishvara Puri, luego el propio señor Chaitanya Mahaprabhu, y luego todo se manifestó a través de Srila Rupa Goswami. Then Rupa Goswami, the same mood he gave in the heart of Jiva Goswami Pad, Raghunath Das Goswami Pad, in this way coming in our Guru Parampara, yeah? Bhakti Vinod Dhara. Y así Rupa Goswami transmitió este conocimiento a Srila Sanatana Goswami y Raghunath Das Goswami, y así vino proviniendo de la asociación discipular hasta nuestro Guru Parampara. And especially Rupanuga Dhara, the line of Rupa Goswami. Especialmente en el Rupanugadara, que significa la línea de Srila Rupa Goswami. All Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, they want to become Rupanuga, how to follow the footsteps of Rupa Goswami, Rupanuga Vicharya. Así que todos los Vaishnavas quieren ser Rupanugas, quiere decir seguir los pasos o las huellas que dejó Srila Rupa Goswami. Because Rupa Goswami Pad, he absolutely fulfilled the desire of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Porque Srila Rupa Goswami Pad fue el único que pudo satisfacer el deseo interno del corazón de Sri Chaitanya Mahaprabhu. For this Lord Chaitanya Mahaprabhu gave all his treasure heart to Rupa Goswami. Por esa razón, el Chaitanya Mahaprabhu le dio todo el tesoro de su corazón a Srila Rupa Goswami Pad. Or in transcendental world, Rupa Goswami, that is called Rupa Manjari. Y en el mundo trascendental, Rupa Goswami es nada menos que Rupa Manjari. Is very dearest, the Manjari Sakhi of Srimati Radhika. Y es de las más queridas y más cercanas Sakis de Srimati Radhika. Understand? ¿Entienden? Srimati Radhika, Rupa Manjari, she served to Srimati Radhika. Y así, Rupa Manjari todo el tiempo está sirviendo a Srimati Radhika. So for the Rupa Raghunath Pade, Rahu Mohan asked, Prarthana Karai Sada, Narottama Das. Narottam Das Thakur was very humble. How I will completely, absolutely surrender to Rupa and Raghunath. Y así Narottam Das Thakur, él fue sumamente rendido y estableció la manera como se puede servir a los pies del loto de Srila Rupa Goswami y sus seguidores. So this line of Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami still is going on incessantly, without stopping. Y así esta línea establecida por Rupa Goswami y Raghunath Das Goswami continúa hasta la actualidad ininterrumpidamente y se sigue llevando a cabo. So this is our aim and object, how to serve Srimati Radhika under guidance of Rupa Manjari. Y nuestro principal objetivo es saber cómo servir a Srimati Radhika bajo la guía de Rupa Manjari. Then in this way we also worship, then after the use cloth. Y de esta manera es como nosotros servimos utilizando este tipo de pañuelo. Why you are using the cloth? ¿Por qué se usa el pañuelo? You will, after watering with the punch, then you, what is doing? Dry. Clean. El objetivo es, después de haber agregado o proporcionado el agua, se tiene que limpiar o secar. ¿Entienden? That this is also the cleaning. What is cleaning? ¿Qué es lo que representa o para qué se hace esta limpieza? If any small, what is called, spot in there, you have to clean. Porque si hay cualquier pequeña mancha ahí, uno tiene que limpiarla. Because sadhak, when to perform bhajan sadhan in his heart, even little line in his heart, so cannot enter Shuddha Bhakti. Porque a menos que el sadhaka sea completamente inmaculado,
él no va a poder y esté practicando sadhana y vayan, si él realmente no ha limpiado todas las manchas que tiene, no va a poder acceder al reino In the trascendental. Gundicha Marjan Lila, Lord Chaitanya Mahaprabhu showed to us also. Y en el Gundicha Marja Lila, el señor Chaitanya Mahaprabhu lo mostró a todos. Again and again, Chaitanya Mahaprabhu cleaned the temple of Gundicha. Dice, una y otra vez, el Chaitanya Mahaprabhu limpió el templo de Gundicha. And cleaned that. And again, Mahaprabhu noticed maybe some line, scratch in the stone. Then Chaitanya Mahaprabhu took his cloth and cleaned it. Y cuando él veía alguna pequeña huella de alguna mancha o alguna suciedad que estuviera afectando incluso las piedras del templo, con su propia ropa él las limpiaba. That is called Hiva. Even the smell of desire to margin Brahma, Mukti Vancha. Y también tenía que ser erradicado incluso el deseo de sumergirse en Brahma. Mukti Vancha, desire to merge in Brahma. El Also deseo, will not enter into Brahma. dice, cualquiera que tenga el más mínimo atisbo de querer sumergirse en Brahma tampoco puede lograr la meta. So heart should be completely, absolutely neat and clean. El And corazón, like Krishna. el corazón tiene que ser completamente limpio y libre de toda impureza. Srimad Bhagavad Dharma Prajita Vaidya Vatra Paramani Sanang Satang Vidya Basmata Tapatra Unmilam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kingba Paririshara Shaddo Hridya Avriddhate Kritivi Susruvi Tatkhanat. Even if you have the smell of desire to merge in Brahma, Mukti Vancha. Understand? You are not qualified to enter in Siddhava. Incluso si tú tienes el más mínimo deseo de fundirte en Brahma, no tienes ninguna posibilidad de practicar Shuddha Bhakti. And even you think, I want to become Lalita Si or tú, Visakha, this is also Mayavad Pradipati. y también Also si you will tú, not attain Siddhava. si tú aspiras a convertirte en Lalita o Vishaka, eso también es una filosofía Mayavadi y con ese tipo de impurezas tampoco podrás practicar Shuddha Bhakti. Understand? ¿Entienden? You always think, I will serve Srimati Radhika under guidance of Lalita. Debemos de You pensar, cannot become Lalita. tengo que servir a Srimati Radhika bajo la guía de Lalita Saki. No es que me quiera volver como Lalita ni cosas parecidas. Maybe understand not. Tal vez entiendan o tal vez no. Palladasi kari Lalita Sundari Amare loya kabe Siradhika pade kale milaibe Agga seva samarpive Agga seva samarpive Agga seva samarpive Amare loya kabe Agga seva samarpive Agga seva samarpive Amare loya kabe. When that day will come, Lalita Sundari, Lalita Devi, she will accept in her group and also offer the lotus feet of Srimati Radhika. Then I can serve Srimati Radhika under guidance of Lalita. El significado de esa canción es cuando llegará el día en que me aceptará en su grupo Lalita Shaki con objeto de poder servir a Srimati Radhika en el grupo de ella. ¿Cuándo llegará ese día? But another thing also, very spot lines is there. If your heart, you cannot enter Shuddha Bhakti. What is that? Satantra Mai Seva. If you think I will serve to Srimati Radha Krishna independently, even cannot you enter in Shuddha Bhakti. Y también hay otra cosa bien importante que hay que recalcar. Si tú piensas que puedes llegar a servir a Srimati Radhika o a Krishna de manera independiente, estás completamente arruinado y equivocado porque no podrás alcanzar jamás el Shuddha Bhakti. You serve to Srimati Radhika under guidance of Satish Manjaris. That is called, what is called? Anugattamai Seva. You serve to Srimati Radhika under guidance of
specific Sakhis of Srimati Radhika. Y así tienes que darte cuenta de que únicamente puedes servir a Srimati Radhika bajo la guía de sus sakis más cercanas, tales como Lalita y Vishaka, y a través de ellas es como vas a poder servir, no por ti ni independiente. So when we also use this cloth and deeply, and we think if we are not had any line of independent service, or in the desire to merge in Brahma, so clean, everything clean. Y así cuando estés con el pañuelo debes estar meditando en que si existe dentro de ti algún atisbo de deseo de servicio independiente o de sumergirte en Brahma, debes eliminar esas impurezas de ti para poder alcanzar el Shuddha Bhakti. Then we also explain Sarva Vaddhamai Ghanta Vaji Sarvakal Brihat Mridanga Vaddha Paramarasa. You also are making the bell sound coming. Y también tienes que hacer salir el sonido de la campana al tiempo que estás ejecutando tu adoración. That's the glorification of Krishna. Es la glorificación de Krishna. Ghanta we are using, making the bell sound. Porque estamos The glorification of Krishna Katha Nam, Krishna Nam Jas Gun Vatang Sakani. Krishna Nam Rup Gun Lila, always listening, knowing others. Y así la campana, el sonido de la campana es la glorificación que se hace de Krishna y especialmente de su santo nombre, el cual debe de ser lo único audible para nosotros y ninguna otra cosa. One devotee, his name was Ghantakarna. Ghantakarna means he put the Ghanta bell on his ears. But no, not listen other sound, only Krishna Katha, Krishna Nam. Y así había un devoto que se llamaba Ganta Karuna. Karna. Ghantakarna. Ganta Karna. Ganta Karna. You understand? Ghanta means bell. Ganta quiere Karna decir means campana. ears. Y Karna quiere decir oído. Entonces él se ponía la campana en el oído porque no quería escuchar absolutamente nada más. No, Que el se Harikata. ponía la campana porque la campana emitía el sonido del Harikata, no el sonido de una campana ordinaria. Ah, ok. Understand? ¿Entienden? Only Krishna Nam Gunjas. We always listen Krishna Katha, no? Mandan Katha. O sea, tú tienes que escuchar solamente Krishna Katha y no Katha mundano. This is the way. And so, earrings means making the sound. These are the Krishna Katha, Krishna Nam. Así que Radha Krishna Lila Katha. hay aretes que tienen sonido y ese sonido debe de expresar nada más el Krishna Katha, el Radha Katha. Srimati Radhika, she also puts the earrings on her ears. Srimati Radhika también usa ese tipo de aretes. Understand? Different shape of the earrings. Hay diferentes clases de aretes. You have or no? ¿Los tienen aquí o no? They're making sound. Esos aretes que hacen sonido. Yes. Yeah, you are doing. Dice, por aquí tal vez los haya visto alguna vez. Dice Maharaj. That means Krishna Nam, Krishna Katha. They say Krishna Nam Gunjas Avatang Sakane. Chaitanya Chaitamani. Srimati Radhika, she used the earring. That the earrings is the significance of Krishna Nam Rup Gun Katha. Not other things. Así que el significado de esos aretes que usa Srimati Radhika significa que ella está escuchando únicamente el Krishna Katha y ningún otro tipo de sonidos. And if you absorb with Krishna, so you have no time to talk mundane talk. Si tú te absorbes en Krishna, no tendrás tiempo de platicar de temas mundanos. Srimati Radhika is 24 hours absorbed with Krishna, Krishna Nam, Krishna Katha. Y Srimati Radhika está absorta las 24 horas del día en el Krishna Nam y el Krishna Katha. Conditioned soul, they always criticize Guru Vaishnava. So nonsense for their suffering from mind. Las almas condicionadas siempre se la pasan criticando y Al Guru y al Vaishnava. al Guru y al Vaishnava, por lo cual siempre están sufriendo y siempre carecen de toda auspiciosidad. So Srimati Radhika has all kinds of ornaments in her limbs and body.
for the symptom of Krishna Nam Gun Roop Jas. Y así, Srimati Radhika usa toda clase de ornamentos sonoros en su cuerpo para significar que está absorta completamente en el Krishna Katha. So here this Sarvabhaddhamai Ghanta Bhaje Sarvaka. That means Krishna Nam Roop Katha. Always think. Así que siempre debes de estar pensando en el Rup Katha y en toda clase de Katha que te ayude a la devoción. In transcendental world, everything is conscious being. Even there the Ghanta, whale also are conscious being. Chetan. En el mundo trascendental todo tiene conciencia, inclusive las campanas. Once one gopi, yesterday I told the story. Remember? El día de ayer les narré una historia, ¿la recuerdan? What the story? Could ¿Qué you remember? historia, ¿Qué historia era y quién la puede mencionar? Krishna taking They once Krishna entered in the house of gopis and tried to steal butter. still Krishna quería entrar a la casa de una gopi a robar mantequilla. And gopi, she is very clever. And she put on bell. If Krishna entered his hand, then automatically bell start to sound. Y las gopis So son then muy gopi will wake up. Las gopis son muy astutas y por eso ella había dejado una campana con objeto de que la campana sonara si entraba Krishna y poder darse cuenta. Understand? ¿Entienden? As like how to catch the mouse. Es como They are making one. cuando tratas de If atrapar a un mouse ratón. entered in the cage and that also bell will start to ring. That time people will think, oh, mouse inside in the cage. Hay también determinadas trampas o ratoneras que sirven para atrapar los ratones que emiten un sonido cuando el ratón entra ahí a tratar de atrapar el queso o lo que sea. You Que understand or hacen not? sonido, ¿entienden o no? Have you ever catch the mouse? ¿Alguna vez han ¿Eh? intentado They put atrapar ratones? some kinds of cage, and inside put some food, and there was small door. In the small door, also one bell is there. When the mouse entered in the cage, the bell started to ring, and mouse inside, then we think, oh, mouse inside the cage, then take out. Y entonces esas ratoneras son una especie de jaulas en las cuales se pone adentro un poco de comida y es una puerta muy angosta a la cual se le amarra un cascabel. Y cuando el ratón trata de entrar allí, automáticamente se cierra la puerta y suena el cascabel y queda el dueño de la trampa, sabe que el ratón ha caído en la trampa. So once one gopi, and she also put one bell in front of the pot of butter. Y así en esta ocasión aquella gopi había colocado una campana enfrente de la olla de mantequilla. If Krishna entered in his hand inside the but butter pot, they touch the hand of the bell start to ring. Then gopi wake up. Y entonces la gopi se las había ingeniado para poner la campana de tal manera que cuando Krishna metiera la mano para sustraer la mantequilla, la campana iba a sonar y ella se iba a despertar, se iba a dar cuenta. Because Krishna is very clever. When gopis they sleep, then he comes to steal the butter. From Krishna them. es muy astuto y solamente acude a robar la mantequilla cuando las gopis se duermen. So Krishna is just gopi thinking every day, Krishna he comes and also stealing butter from her house. Today we'll catch him with a red handle and so to Mother Yashoda. Y entonces las gopis se habían puesto de acuerdo para decir el día de hoy vamos a atrapar a Krishna, le vamos a tender una trampa a través de este tipo de la campana con la olla, etcétera, para poder atrapar a Krishna y mostrárselo a la madre Yashoda las fechorías So que hace. for this regard, that gopi put one bell in front of the butter pot. Por esa razón la gopi había colocado esa campana enfrente de la olla de mantequilla. Then Krishna, when gopi slept, he will go that day gopi was very tired and he slept. Y así llegó un momento en que la gopi se sintió muy cansada y se quedó dormida. Then Krishna think, oh, how possible today I steal butter from this pot. Y entonces Krishna se quedó pensando, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para robar mantequilla de esta olla? If I enter in my hand inside the pot, the bell is there. Bell will make sound. Then gopi will wake. Dijo Krishna, si yo meto la mano dentro de la olla de mantequilla, la campana va a sonar y me va a delatar. Then Krishna told the bell, hey, listen, I am Bhagavan.
Y entonces Krishna le dijo a la campana, hey, escucha, yo soy Bhagavan. Well, I gave you position inside the temple. Dice, campana, yo te ¿Eh? puse un puesto, una posición dentro del templo. So today, listen, don't make sound. Así que el día de hoy, escúchame, no vas a ¿Eh? hacer ningún ruido. Otherwise, I will kick you out from the temple. Never you come. Que si no te voy a sacar del templo y jamás podrás regresar. Understand? If you make sound, then I will allow to you Dice, inside the temple, maybe outside the temple. si tú haces ruido, jamás te volveré a permitir que estés en el templo. Te voy a patear para que nunca regreses. Then Bel told, hey, no, Krishna, listen. I want to stay inside the temple. Y entonces la campana le dijo, no, Krishna, por favor, And if you want to escúchame. stay inside the temple, you have to follow my instructions. And help me how to steal the butter from this butter. Y entonces la campana le pidió perdón, le dijo que lo iba a obedecer. Entonces Krishna dijo, entonces te voy a decir qué es lo que vas a hacer para permitirme robar la mantequilla. Then Bel told, okay, I will help you because you are master. Y entonces I help you. la campana le dijo, Steal the butter from this pot. dice, ok, como tú eres el amo, tú eres el mero mero, te voy a ayudar a que hagas hacer lo que tú quieras. So then Krishna noticed that Gopi is sleeping. Y cuando Krishna notó que la gopi se quedó dormida y comenzó a arrancar, Then Krishna entered in his hand entonces inside the butter pot. Krishna comenzó a meter su mano dentro de la olla de mantequilla. Then Bel did not make any sound. Y la campana no hizo ningún ruido, The Gopi is sleeping. porque la gopi estaba dormida. Then Krishna took stole butter from the pot. Y así Krishna agarró la mantequilla con su mano y la sacó de la olla. Then Krishna could not control his greed. So Pero- much saliva falling down. Pero Krishna no pudo controlar su deseo de comer la mantequilla y comenzó a salivar. Then Krishna noticed, oh, today's butter is very ever fresh. Y entonces Very nice, beautiful butter. Krishna dijo, esta mantequilla está verdaderamente del uno. I have to eat this fresh butter. Tengo que comer esta mantequilla fresca. Then Krishna started to eat. Y entonces Krishna la comenzó a comer. Then bell started to ring, ding, Y ding, entonces ding, ding, la ding. campana comenzó a tañer, a sonar y a hacer el sonido de sus campanadas. Then Gopi wake up. Y entonces la gopi se despertó Hey, you are stealing butter from my house. y le dijo, hey, estás robando mantequilla de mi casa. Then Krishna very simple, Krishna very humble. No, Y Krishna de manera muy humilde dijo, no. just I was watching. Yo How nomás you estaba, butter. yo nomás estaba mirando cómo era tu mantequilla. Estaba calando. Then Gopi told, okay, come. Y Tell entonces, your mother, show to your mother. y entonces le dijo, Because your mother Jasoda, she did not believe. Yeah, Krishna, he used to come their house and stealing butter. y entonces dijo, ahora sí te agarré con las manos en la masa y te voy a llevar con la madre de Yashoda, porque ella nunca ha creído que tú vienes a robar la mantequilla de nuestras casas. Because mother Jasoda, she's thinking, in my house, fresh butter, that is called Padma Gandha Gavi's house. Take butter. One special type of cows, milk, and coming in that types of butter. That is called Padma Gandha cows. Y así la madre Yashoda pensaba que Krishna no tenía necesidad de robar ninguna mantequilla afuera porque ella tenía unas vacas especiales que se llaman Padma Ganda, las vacas Padma Ganda, que producen un tipo de leche sumamente aromática y deliciosa, y por eso pensaba la madre Yashoda que Krishna no tenía necesidad de robar afuera porque lo mejor estaba dentro de su casa. But this mother Jasoda, she did not believe how possible Krishna will go their house and steal butter. Their house, their butter is a low, it is called. Y entonces la madre Yashoda no podía concebir, no podía comprender cómo Krishna iba a robar a las casas de las gopis la mantequilla si la mantequilla que tenían ellas era de inferior calidad a la que tenían en su propia casa. So for this regard, when gopis they also complained, mother Jasoda, she did not believe. Impossible. Por esa razón, cuando se iban a quejar con la madre Yashoda las gopis, la madre Yashoda no les creía porque decía es imposible que eso So for esté this regard, pasando. today gopis thinking, I have to show your mother
with red hand. Y entonces, Look, your son stole butter from my house. y entonces aquella gopi dijo, ahora sí, ya la hice porque ya agarré a Krishna con las manos en la mantequilla y ahora la voy a llevar a presentar ante su madre Yashoda para que nos crea que es verdad lo que le decíamos. Then Krishna also asked the bell, hey, why did you make sign today? Y I told entonces, you, don't make sound. Why did you make sound? y entonces Krishna You could cut me with red handed. le dijo a la campana, ya ves, te dije que no sonaras y por tu culpa me agarraron. Tú tienes la culpa de que me agarraran con las manos en la masa, en la mantequilla. Then bell told, this is not my fault. Y la campana le dijo, pero esa no es mi culpa. You told me, when you steal butter, I will not make sound. Tú me dijiste que cuando robaras mantequilla yo no hiciera ningún sonido. So when you stole butter, I did not make sound, nothing. Así que cuando tú robaste la mantequilla yo no hice ningún But sonido. when you start to eat, Pero cuando comenzaste a comer, I make sound. hice el sonido. Because in your Shastra, Ved Puran says, you did not accept anything without making the sound of the bell. Dice, porque en la Shastra que tú mismo estableciste se dice claramente que nunca puedes aceptar nada que si no suena la campana. Entonces por eso soné. This is when you offering Thakurji, you have to make the sound, and ding, 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 ding. Then, otherwise Krishna not accept your offering. Por eso tienes que hacer sonar la campana cuando le ofreces tus alimentos a Krishna, porque si no haces sonar la campana con el sonido ting, 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 no te la va a aceptar. So you are eating the butter, so I'm making sound. This is called Dice, y por tú estabas comiendo la mantequilla, por eso empecé a tañir, empecé a hacer eso. so this is not my fault. Así que no es mi culpa. Condition with me. When you steal butter, I will not make sound. But when you eat, I have to make sound. Because otherwise, you will not accept. Tú mismo me pusiste la condición, o sea, cuando robes mantequilla no voy a emitir sonido, pero cuando comas tus alimentos o lo que te guste, pues voy a sonar. Then now, Gopi told to Krishna, come in front of your mother. Yeah, Your mother, she did not believe. Y You are entonces stealing butter from her. la Gopi le dijo, ahora sí te vamos a llevar con tu madre Yashoda para que nos crea, porque nunca ha creído que te robas nuestra mantequilla. Then that Gopi caught hand of Krishna. Y entonces esa Gopi agarró entonces la muñeca o la mano de Krishna y lo jaló. Then Krishna is going, Krishna thinking what to do. I will do another lila. Y entonces Krishna estaba pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces fue que ejecutó otro lila. Then Krishna remembered to Yogamaya. Entonces Krishna recordó a Yogamaya. Then Krishna told the Gopi, listen, so long time, you want to hold my hand. I'm feeling pain. So you can hold another hand. Y entonces le dijo Krishna a la Gopi, me estás lastimando el brazo o la mano, como me estás apretando mucho, mejor por favor agárrame de la otra mano. Then Gopi gave, okay, Krishna gave left hand. Y Krishna entonces le dio su mano izquierda. Actually, what happened, Yogamaya, everything. Then that Gopi's son came and Krishna ran away. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Yogamaya lo que hizo fue cambiar al propio hijo de la Gopi por Krishna. Y Krishna huyó y el que venía agarrando era su propio hijo, la Gopi. Understand? ¿Entiendes? But Gopis, they also put the long veil over their mouth. Y las Braya Gopis también ponen Velo. un velo con el que le cubren la cara a sus hijos. She's thinking, No, ellas se cubren con un Ellas se velo. cubren con un velo, perdón. she's thinking, Gopi, she's thinking, I am holding the hand of Krishna. Actually, she was holding the hand of her son. Dice, y la Gopi estaba pensando que estaba agarrando de la mano a Krishna, pero realmente quien estaba agarrando de la mano era su propio hijo. Then Krishna running, Y Krishna se va corriendo and coming and entered in the back door, entered in the room, in the back door, and sleep in his room. y Krishna se fue corriendo y llegó a su propia casa y se metió a su recámara y se acostó fingiendo que dormía. And cover one cloth, chadar. Y se tapó con una cobija. And Krishna pretend to sleep. Y aparentó que estaba roncando, Kumbhakarna. como Kumbhakarna. Or here that Gopi, she came in the house of Mother Jasoda and knocked the door. Hey, Jasode, Jasode, open the door. Y entonces aquella Gopi llegó muy
muy fufurufa, muy contento. Llegó a las puertas de la casa de la madre Yashoda y dice, ¡Hey, Yashode, Yashode, abre la puerta! Then Mother Yashoda said, what happened? Why you have come too much early in the morning? Y entonces la madre Yashoda se despertó y le dijo, ¿por qué me vienes a despertar tan temprano? Pues, ¿qué fue lo que sucedió o qué, no? That Gopi told, you don't believe. Your son used to come our house and steal water. So what did today? I caught your son with the red handed. Look, your son. Y dice, no lo vas a creer, pero nunca nos has creído que tu hijo nos va a robar la mantequilla en nuestras casas, pero ahora te lo traigo para mostrártelo personalmente. Then Mother Yashoda said, open her door. Y entonces la madre Yashoda se asomó y abrió la puerta. Then Mother Yashoda said, actually that Gopi is holding her own son's hand. Y vio que la Gopi estaba agarrando de la mano a su propio hijo de ella. The Mother Yashoda, you brought my Krishna, my son or your son? ¿Trajiste a mi Krishna o trajiste a tu hijo? No, your son Krishna. No, es tu hijo Krishna, míralo. Then Mother Yashoda, my son Krishna is sleeping in bed. Mi hijo Krishna está durmiendo en su cama. Huh? Krishna is listening. Krishna is listening. Huh? Then Krishna come. Y entonces Mom, what happened? Krishna llegó y dijo, mamá, ¿qué pasó? Then Mother just said, my son is here. You hold your son's hand. Dice, mira, mi hijo está acá adentro, lo que estás agarrando de la mano es a tu hijo. Arey, open your bell. Dice, ¿Eh? quítate el velo. Then you see your son or my son Krishna. Sí, entonces vas a ver, ¿es mi hijo o tu hijo? Then she go, no. I caught your son with red handed. Look, your son. Dice, no, yo agarré a tu hijo con las manos en la masa y aquí te lo traigo. Then Mother Yashoda, Arey, open your bell. You see, my son Krishna or your son. Entonces le dijo la madre Yashoda, pues quítate el velo para que veas si es tu hijo o el mío. Then Gopi open the bell. She's holding the hand of her own son. That baby only going, Y entonces la Gopi se quitó el velo y volteó a ver y el que estaba agarrando de la mano era nada menos que a su propio hijo, que tenía cara como de acalambrado y nada más lloraba. and that baby cried, Mom, why did you bring my phone to sleep? Why did you bring me here? ¿Por qué me trajiste aquí? Yo estaba durmiendo bien a gusto en la cama. Then Krishna told, Mother said, look, the Gopi's house, they are big liar. Entonces le dijo le dijo Krishna a la madre de Yashoda, ya ves mamá, te lo decía que las Gopis son bien mentirosas. Their son, Gopi's son, stealing butter, eating, they are also giving my name. De sus propios hijos son los que andan robando y siempre me andan aventando la bronca a mí. That time, that Gopi said, become very, I said, true. Y esa Gopi se quedó completamente sorprendida y no sabía ni cómo explicarse lo que había pasado. Our her son also crying, Mom, why did you bring her? I want to sleep. Y el hijo estaba diciendo, mamá, ¿por qué me trajiste? Yo tenía ganas de dormir. Then Krishna told, Mom, look, I never used to go their house, but they blame to me. I'm going their house and stealing butter. Dice, mamá, ya ves, te lo he dicho, siempre me están culpando de que acostumbro ir a sus casas a robar, pero ya ves quiénes son los que roban. So it is better, I have to go their house. Es mejor que ahora se las voy a aplicar de verdad y si voy a ir a su casa. Then that Gopi said, become very, I said, oh my God, what to do? Entonces la Gopi estaba totalmente anonadada y no sabía ni cómo explicar lo que había pasado. So in this way, many pastimes of Ghanta, bell, on the bell ringing. When you do bell ringing, many types of lila will manifest in your life. Y así, cuando escuchamos estos pasatiempos tales como el de la campana, que hay, por cierto, muchos pasatiempos de ese tipo, eso va a hacer que nuestro corazón se purifique y se ilumine. Then another sound, Brihad Madanga, Brihad Mridanga. Brihad Mridanga. And the sound of Brihad Mridanga. Brihad Mridanga means that is called printing press. Y así también hay otro tipo de sonidos como el sonido de Brihad Mridanga. ¿Qué cosa significa Brihad Mridanga? El sonido que produce la prensa escrita. This Mridanga sound is going only 10-15 meters. El sonido de la Mridanga normal nada más se esparce unos 15-20 metros. But you print the books.
Pero si tú imprimes los libros, that is called the Brihat Mridanga, and spread all over the world. entonces vas a poder esparcir este sonido a lo largo y ancho de todo el mundo. And that is called Vaikuntha Varta, the message of Vaikuntha going Eso es, all over the world, everybody has. es lo que se denomina Vaikunta Varta, que significa que el mensaje de Vaikunta va a poder llegar a todas las casas. So here the Brihat Mridanga Vadda Paramarasal, Brihat Mridanga Paramarasal, very nice, beautiful, sweet Harikatha in our books. That is called Brihat Mridanga. Y este hermoso y dulce Harikata que está puesto en nuestros libros es lo que se llama Brihat Mirdanga. Understand? ¿Entienden? विशाल ललाटे सबै तिलक उज्जवल गलदेशे तुलसी माला करी झलमन. That also Bhakti Prakan Krishna glorified about Bhaktivinoda Prabhupada, how he is beautiful forehead. Y así glorifica Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada acerca de la frente de quién, perdón. No sé, no entendí. Bhakti Pragyan Keshav Maharaj glorifica la frente de Bhaktivinoda Prabhupada en la canción de Arati. Ajá, ok. What do you know? Bhakti Prakan Keshav Goswami Maharaj, he glorified Prabhupada's very nice, beautiful, broad forehead. Así repitiendo, Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj glorifica en su Aratik la resplandeciente frente de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. How that? And also put that tilak marks here. Tilak mark. Y también se ponen sus marcas de tilak. What is the symbol of tilak marks? ¿Cuáles son el símbolo de las marcas de tilak? Two lines is here. Actually, this is called the conjugal given couple Radha and Krishna. Es nada menos que el Radha y Krishna. Understand? Las dos líneas. And also here, that the what is called? The tone of the temple. Because this body is as like temple. In the temple, top of the what? Dome. Y la parte de abajo del símbolo representa el estandarte o banderín del templo. Como la cúpula. La cúpula del templo. So the Brihat Mridanga Vishal Sabi Tilaka Ujjal Galadeh Tulasi Mala Kari Chalaman Bhaktisiddhanta Prabhupada and very nice, beautiful Tulasi Mala. Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada también tiene una hermosa mala de tulasi. That means that every day you put tilak on your forehead and also put Kanchi Mala, Tulasi Mala. Y por eso tú todos los días te pones tus marcas de tilak y también usas tu kanti mala. Without Tulasi Mala, Kanti Mala, Lord will not accept your offering. Y si no tienes las marcas de tilak y tampoco tienes la kanti mala, el Señor no va a ofrecer no va a aceptar tus ofrendas. Even you chant Gayatri Mantra, before chanting Gayatri Mantra, you have to put the tilak marks on your forehead. Y antes de cantar el Gayatri Mantra, también te tienes que poner en la frente las marcas de tilak. Do you understand? ¿Entienden? This is important. Esto es algo importante. Ajanulambitava Ajanulambitava Dikka Kalivar Tapta Kanchana Paran Paramu Sundar and Bhaktisiddhanta Prabhupada's body very nice, beautiful effulgence of and molten gold. Y así el rostro de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, el cuerpo es como un oro refulgente que emite una And luz. his very lengthy hands going to under the knee. Y sus brazos son tan largos que llegan incluso por abajo de sus rodillas. Lord Chaitanya Mahaprabhu Ajanulambitavahu Kanakavadadu Sankirtana Prabhu. In the same way, Bhaktisiddhanta Prabhupada's hands are very long, going under the knee. Y así los hermosos brazos de Bhaktisiddhanta Prabhupada son tan largos que inclusive llegan por abajo de sus rodillas. And fresh complexion, so much effulgence, golden, molten gold effulgence coming from his body. Y su cuerpo es totalmente refulgente y emite un resplandor similar al del oro fundido. And always smiling face, giving love and affection. Y siempre tiene un rostro sonriente que nos da amor y afecto. So he's saying, Lalita Lavanya Mukhes, Dehovara Hasi, Angakandi, Sobe Joiche, Nitta Purno Sasi. Bhaktisiddhanta Prabhupada's face is as like
and very nice, beautiful, and moon, giving the cooling to all the living entities. El rostro sonriente de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada es como una luna resplandeciente y sonriente. ज्योति धर्मे परिधाने अरुण वसन मुक्त कइलो मेघावृत गौड़ीय गगन. And Bhaktivedanta Prabhupada, his cloth, that is called sannyas cloth. Y las vestimentas que utiliza él son como son unas vestimentas de sannyas. Very nice, beautiful saffron cloths, that is called Aruna Vasan. And early in the morning, when sun rises, then four directions completely illuminated. Y así él viste con unas hermosas ropas de color azafrán que todos los días cuando el sol sale quedan iluminadas en las cuatro direcciones. La misma color de cuando el sol nace por la mañana, esta es la color del El color del sol naciente es el color de las vestimentas de Srila Bhaktisiddhanta. That means the saffron color is the symbol of deep attachment towards service of divine Lord Radha and Krishna. Anurag. Y así el color de las vestimentas de Sarasvati Prabhupada son el síntoma del profundo deseo de servicio a la divina pareja que se llama Deep attachment. de apego profundo por Radha Krishna. So I sing Jati dharme paridhane aruna vasan mukta kaila meghavrita gauriyagan. And all the direction of the sky of Gaudiya and completely illuminated and free from all kinds of anarthas. And so okay, very different. Y todas las direcciones del espacio de Gaura quedan completamente liberadas de todos los anartas ante la refulgencia de sus de las sajillas akibequis. So here saying this Bhakati kusume kata kunja virajita sundarya saurveta are visva vimohita. And bhakti, he discussed what is it? Bhakti katha, no karma dhyana yoga, bhakti katha. Y lo único que él habla es Bhakti Kata, no habla de karma, ni jnana, ni de ningún otro kata. If you practice bhakti, there are 3 stages of bhakti, just I tell you. Si tú practicas el Bhakti vas a poder llegar a esa etapa del Bhakti, tal como ya se los había dicho. First is called sadhana bhakti, then bhava bhakti, then prema bhakti. Primero es Sadhana Bhakti, luego Bhava Bhakti y luego Prema Bhakti. Bhakti, Devi, she is as like kripa. Esto es como una enredadera que va subiendo. In this kripa bhakti, there are 6 leaves are there. Y dentro de esta enredadera hay como 6 etapas. Understand or not? ¿Entienden o no? ¿Cuántas ramas? Hojas. ¿Cuántas son? Sadhana bhakti 2 leaves, then bhava bhakti 2 leaves, and prema bhakti 2 leaves. Y así el Sadhana Bhakti tiene dos hojas, el Bhava Bhakti otras 2 y el Prema Bhakti otras 2. And sadhana 2 leaves manifest. First, Se manifiestan 2 hojas primero del Sadhana Bhakti. what is the name? ¿Cuáles son sus nombres? Who knows? ¿Quién lo conoce? Lesagni, Subhada. You read Madhu Jagadami. Now English, Gurudev Harikatha, English now manifest. You read. Ustedes deben de leerlo. Gurudev, this book in your Spanish. Este libro también ha sido traducido o va a ser traducido al español, por lo tanto, va a ser traducido al español, ahí van a poder leer todo esto. Traduzca. Si deberían traducir Se deberían de traducir al español estos libros para que... So Sadhana Bhakti is 2 leaves. El Sadhana Bhakti consta de One is called Klesagni, another is called Subhada. Kleshagni y Subhada. Subhada. Write it, otherwise you forget everything. Hay que escribirlo porque si no se nos va a olvidar. Sometimes you are given Harikatha and give them blackboard. They give it. You have to read. Hay que leer porque si no se nos olvida. And otherwise you will forget. Listen this year and forget this year. Se nos entra por un oído y nos sale por otro si no lo memorizamos. Hay que hacerlo. Sadhana Bhakti, how many leaves? 2. So what is that?
Klesagni, Subhada. Klesagni means all kinds of distress, unhappiness, everything was destroyed. Klesagni quiere decir que todas las clases de angustias y de estrés y miserias van a ser eliminadas. Understand? ¿Entienden? Shraddha, sadhusanga, bhajana, kriya, antar, nishta, ruchi, asakti. This is all sadhana bhakti. All this is sadhana bhakti. Todos esos pasos hasta el Shakti es lo que constituye el Sadhana Bhakti. So when this lives manifest, then you get all kinds of distress. How many types of distress? Unhappiness. Pap, bij, avidya, asmita, rag, desh, abhinivesh. Even commit to desire to sinful activity. Everything was destroyed at the stage of sadhana bhakti. Y todas esas tendencias pecaminosas que existen que mencionó, ¿cuántas mencionó? ¿6? ¿7? Dice, todas esas van a quedar eliminadas, inclusive el deseo de la lujuria, de la gratificación, todo eso va a quedar eliminado en esta primera etapa. Understand? ¿Entienden? All your sinful activities, everything were destroyed during the practice of sadhana bhakti. Todas tus actividades pecaminosas van a ser erradicadas durante la práctica del Sadhana Bhakti. ¿Entienden? Simultaneously, another leaf manifests that is called Subhada. Subhada means all kinds of good qualifications will come and manifest in the heart. Y simultáneamente se va a manifestar la otra hoja que se llama Subhada, que quiere decir que van a aparecer en ti toda clase de manifestaciones positivas y auspiciosas. And especially Vaishnavas, 26 types of qualities manifest. Y especialmente se van a manifestar en tu corazón las 26 cualidades de los Vaishnavas. That is called Kripalu, Aktidoha, Satta, Samasa, Kobi, Dakha, Mon. Always very humble. Tanadavi, Suni, Tadwa, Shaishura. Tenemos que ser siempre muy humildes para que podamos alcanzar ese proceso. If anybody criticizes to you, what will do? Si alguien te critica, ¿qué es lo que debes hacer? If in your Facebook criticize you, Si en el Facebook alguien te critica, ¿qué then debes you hacer? criticize. Entonces comienzas tú a All day, devolvérsela. both are also chatting. No Harikatha, no Harinam, nothing. Se la pasan Stupid chateando, nonsense. atacándose mutuamente, no hay Harikatha, no hay nada. Facebook not a book. Facebook no es un Only libro. day, whole day, 24 hours. Chuck. Las 24 horas del día se la pasan ahí apretando teclas. Stupid nonsense, rascal. Let him to criticize you. How much he criticize. Then one day who will stick. Dice, no se la pasen You criticando. stop. Detengan eso, detengan esas tonterías. Stop or not? ¿Es verdad o How no? many words do you know criticize you? How many slang language do you know? ¿Cuántas palabras se utilizan para criticar a diario? Pónganse a pensar. Sisupal, he got this benediction Shishupal from Krishna. Okay. obtuvo esa bendición de Krishna. And when you criticize to me, at a time, 100. Voy a permitir que me critiques todo Then lo I will que not quieras kill you. durante 100 veces. When 101, then I kill. Dice, pero cuando llegues a la 101, te voy a matar. Sisupal criticized to Krishna 101. Then Sudhan Chakra came and cut him. Y Shishupal entonces rebasó lo que le había puesto de límite y lo criticó por 101 vez. Y How many automáticamente words el do you know? Sudarshan Chakra llegó y lo Bad mató. words. So many. No, you cannot speak at a time. You know 100 very difficult. Tell me, give. Quiero que me digan cuáles fueron las 100 críticas 5, emitidas por 10, Shishupal. 12, then you finish. Nada más van a poder llegar Very ustedes good. a las 12, a la 12ª, no van a saber más. How many? Stupid, nonsense, rascal. Palabras como estúpido, idiota, bribón, Idiot, pillo. nonsense. Then finish. Y ahí se acaba. 5 very difficult. Va a ser muy difícil emitir hasta 5. Look this thing. How many slang language you can criticize to you want? ¿Cuántas ofensas van a poder imitar a hacer con sus propias palabras? Pónganse a pensar. Very difficult Es muy difícil. to collect the slang language words at a time. 10 very difficult. Dice, llegar a la 10ª ofensa les va a resultar difícil. Then automatically we stop. Or Automáticamente if you not van a parar. give response, then stop. Y si nadie les responde, pues ahí le van a parar. Or if you respond, then also getting Pero si whole night. responden, entonces se la van a pasar ahí. Are stupid nonsense. Left to him to criticize you. How much? Así que dejen a esos estúpidos, a esos tarugos que critiquen todo lo que quieran.
Are this true or not? ¿Es verdad o no? And oh, he did not give response, so stop. I am injured. Y si no respondes, entonces automáticamente le van a parar porque no va a haber réplica. Huh? And if you give response, then he will add or more strength. Y así, si tú respondes a eso, automáticamente va a venir la nueva andanada y nunca vas a terminar. This is true or not? ¿Es verdad o no? Try to understand this philosophy. Traten de entender esta So for filosofía. the Lord Chaitanya Mahaprabhu tolerance. Let him to criticize how much criticize. Por eso el señor Chaitanya Mahaprabhu recomendó Trinadapi Sunnichena, que quiere decir tolerancia, que ten la tolerancia para tolerar todo lo Those que who te digan. criticize to No hagas Vaishnava, panchos. actually he is making the oil to Narak for himself. Así quien está haciendo eso está poniéndole combustible a su fuego del infierno donde va a ir a arder Quien critica al quien Vaishnava. critica al Vaishnava. Do you understand? Those who criticize to Vaishnava, that means he is making the oil. Aquellos que critican a los Vaishnavas están suministrándole combustible al fuego de su propia hoguera donde se van a quemar. So he, El pozo. Un pozo para el... A un pozo. Están cavando su propia tumba. su propio he will pozo. go. So why to criticize? Así que Let him to criticize. He is making his own déjenlos oil que, of Narakunda. dejen que critiquen lo que quieran, están construyendo su propio pozo para ir a Naraka. Criticize to Vaishnava. This is the only one. Si critican a Vaishnava, irás al infierno. Entonces, si alguien está criticando, déjenlos que se vayan al infierno. You try to understand this. So Bhaktivinoda Thakur, Vaishnava Charitra, Sadai Pavitra, Janinda Hingsatare, Bhakadevina Nasammasitare, Sadadhare Maunarahi. You read this thing. Bhaktivinoda Thakur saying, pure devotee's character is perfect. So he is one. Not give one who criticizes, not giving a response. Así That's es. your mono. Bhaktivinoda Thakur dice, el carácter de los Vaishnavas puros y elevados es perfecto y nunca van a responder a ninguna crítica, van a tolerar cualquier cosa que digan de ellos, entonces simplemente dejan que critiquen y que hagan lo que quieran, al final cada quien tiene su propio resultado. Gurudev told he is criticized means he is what? He is throwing the, what is called, mud towards the others. And also his own body. Dice, aquel que critica es como el que está aventando lodo hacia los demás, pero de ese mismo lodo que avienta también él queda salpicado. Understand? ¿Entienden? Where the mud? You throw the stone. Then mud is coming from here. That's the way. And also contaminate your body. Y así si tú agarras piedras y lodo de donde estás y lo avientas, tu propia ropa va a quedar contaminada. Those who criticize Vaishnava, then people understand. Oh, he is stupid, nonsense person. He's criticized as by Sisupa. Y así aquellos que critican a los Vaishnavas deben ser entendidos que son tontos, son estúpidos. Y So son try to como understand. One who criticizes, he is the direct incarnation of Sisupa. Así que aquel que critica está Encarnando personalmente. es una encarnación, se vuelve una encarnación de Shishupal. Understand? Entiendo. He is digging his own Narakunda. Está cavando su propio Narakunda. Narakunda he will go. Narakakunda. Then one day Krishna will come and cut his head. So why you involved? Let him to criticize. Go. Así que, ¿qué resultado tuvo Shishupal? Que le cortaron la cabeza, así que déjenlo que sigan criticando y que hagan lo que gusten. Try to understand this. Traten de entender eso. But if you involve, then that means you also helping to him to digging the Narakunda. Both will go. Pero si tú te involucras en eso, tú también estás ayudando a cavar ese pozo y tú también te irás en ese mismo pozo. Try to understand this philosophy. Traten de entender What is esta your Lord Chaitanya filosofía. Mahaprabhu? Tanadapi sunichana Thakur Krishna Amani Namana Dena Kirtanina. You very humble. Así que actúen de manera muy humilde, tal como recomendó Chaitanya Mahaprabhu, Trinadapi Sunichena, Chapal Gopal, he criticized Srivas Thakur. como cuando Srivas Thakur fue criticado. But Srivas Thakur did not give response to Chapal Gopal. Pero Thakur no le dio ninguna respuesta a Chapal Gopal. You read Chaitanya Charitamrita. Ustedes han leído Chaitanya Charitamrita, ¿no? Then Chaitanya Mahaprabhu gave curse to Chapal Gopal. Then Chapal Gopal body completely what? Leprosy. Y así Chapal Gopal recibió entonces la maldición de Chaitanya Mahaprabhu, quien su cuerpo quedó completamente invadido de lepra. Understand? ¿Entienden? Devotee not saying that, but Lord cannot tolerate those who criticize the pure devotee.
Dice, el Señor nunca va a tolerar a aquellos que critican a los devotos puros, aunque el devoto puro perdone o tolere. If you pure devotee, if you have no faults, nothing, if you criticize, what happened? They will go hell. Así que si tú eres devoto puro o alguien es devoto puro, deja que los demás They no will critiquen, suffer porque in leprosy. ellos son los que van a sufrir en su lepra. This is the process. Ese es el proceso. Oh, this devotee criticized to this devotee did. So what is happening? Let him to criticize. How long he is criticized? And after 1 year, what will he stop? Así que si alguien está criticando, déjenlo que critique después de tal vez un año, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente va a parar sus críticas. Then people understand who is criticizing. He is the stupid nonsense person. Aquel que está criticando es el estúpido, el insensato. Las personas van a Las personas se dan cuenta. Se dan cuenta, las personas se dan cuenta de quién es esa persona insensata y estúpida. Understand? ¿Entiende? Everybody intelligent. No, not people are the police. Everybody intelligent. Yes? La gente no es tonta, la gente es inteligente y se da cuenta. If you are sober person, let Si tú eres una persona sobria, deja que critique. No, tú no te aflijas por eso. you do bhajan and sadhan, chant holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So sadhana bhakti is that is called. What did he say? Lesagni Subhada. All kinds of good qualification. First good qualification, tolerance. Así que a través del sadhana bhakti se obtienen precisamente estas dos, Shakni y Subhada, que automáticamente te hacen que broten todas las cualidades positivas, se eliminen las negativas. Understand? ¿Entienden? You have to acquire tolerance. That is called sansa. Ustedes tienen que adquirir entonces esa tolerancia. If you good things, then everybody criticize you. This way. Y si tú adquieres buenas cosas o buenas cualidades, obviamente te van a criticar, eso es normal, es verdad. Bhaktivinoda Prabhupada, he talked against the Babaji Sajman, said that they tried to kill you. But Bhaktivinoda Prabhupada, he tolerated. Y así Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada les atacó precisamente a los Babajis de Radhakunda y a otras personalidades negativas, y obviamente lo quisieron matar, pero él no le importó y lo toleró. So sadhana bhakti, two leaves. One is your Klesakni, another is called Subhada. Look, there are two leaves coming. Sometimes this side and this side. This is Klesakni and Subhada. Y así esas dos hojitas o ramitas son Kleshagni y Subhada, que corresponden con el Sadhana Bhakti. I finished class. Once one sadhu, every day he used to go take bath in the Ganges. Early in the morning. Voy a finalizar con una narración de un sadhu que todos los días acostumbraba ir a tomar su baño al Ganga. But on the way, one old lady, she was very aggressive. Pero en el camino había una viejilla por ahí que era sumamente agresiva. She did not want to see the sadhu. If she did sadhu, then she became very angry. Y a ella no le gustaban los sadhus y cada vez que veía a un sadhu se ponía muy enojada. So when the sadhu every day used to go to take bath in the Ganges, when sadhu returned back taking bath Ganges, that old lady, she also throw all the dust, and on his head. Y así, cada vez que aquel sadhu iba a tomar su baño en el Ganges, al salir de tomar el baño, la vieja aquella, desde su casa le aventaba todo el polvo que barría, se lo aventaba sobre la cabeza. But sadhu did not complain. Pero el sadhu no se quejaba. Sadhu is thinking, oh, I got this opportunity today, and twice take bath in the Ganges. Y entonces el sadhu no se afligía por eso. Y él pensaba, el día de hoy he tenido la oportunidad de tomar doblemente mi baño en el Ganga. In this way, few months passed. Y así pasaron varios meses. And every day, the old lady, aggressive old lady, throw the dust on the head of sadhu. Y todos los días, cada vez que iba el sadhu a tomar su baño al Ganga, sucedía lo mismo, que la vieja aquella le aventaba el polvo de One su day casa sadhu when al sadhu. returned back to take bath at Ganges, that time the old lady, she did not throw the dust on his head. Pero llegó un día en el cual el sadhu llegó y tomó su baño, y cuando pasó por enfrente de la casa, la vieja ya no le aventó polvo en su cabeza. Then sadhu lamented himself. Oh, every day, and I took bath twice in the Ganges. But today only one. Why? Y entonces el sadhu se lamentó y dijo,
qué mala onda, el día de hoy no me aventó polvo y no voy a tener oportunidad. Today, that lady Bañarme already she dos did not veces. throw the dust on his head. Y se preguntó por qué la vieja no le aventó polvo sobre su cabeza. Then Sadhu come in our house, in the first floor. Y entonces el sadhu acudió a la casa de ella y le tocó en su puerta en el primer Then piso. knocked her door. Y tocó a su puerta. Then she opened the door Y ella abrió and she became very angry. y se puso muy indignada. Hey, Sadhu, why did you come in my house? Oh, Sadhu, ¿por qué te atreviste a venir hasta acá a mi casa? Then Sadhu, very humble, asked, "Oh, my mother, every day you give me opportunity to take bath, that twice take bath in the Ganges. But today you did not, so that dust in my head. So I'm thinking maybe you are sick." Dice, y entonces le dijo el sadhu, oh madre, tú todos los días me has estado aventando polvo sobre mi cabeza y me has dado la oportunidad de bañarme 2 veces. El día de hoy no lo hiciste y solamente vine a preguntar por qué no me aventaste polvo, porque pensé que estabas enferma. So I helped you to give medicine, hospital, something. Así que te voy a ayudar, te voy a dar alguna medicina o algo para que te repongas, o te voy a ayudar a que vayas al hospital o lo que te haga falta. Then old lady started to cry. Y entonces la viejilla aquella se puso a llorar. She told, "Is it true? From last night, I have so much diarrhea. I cannot wake up. I about to die." Y entonces le dijo, es verdad, el día de ayer me dio una diarrea. Me dio una diarrea terrible y pensaba yo que me iba a morir. So for today I did not and clean my house and did not throw the dust on your head. Y por esa razón no limpié mi casa y por eso no te aventó el polvo sobre tu cabeza. No one come in my house to help me to medicine or hospital, nothing. Si nadie viene a ayudarme a mi casa, ni me da medicinas, ni me ayuda de ninguna manera, ni en el hospital, ni nada. Sadhu told, "Oh my mother, I help you. Take this medicine, come to hospital." Y entonces el sadhu le dijo, oh madre mía, yo te voy a dar esta medicina y te voy a acompañar al hospital. Then the old lady she realized, oh, every day I met disturbed with, but how he is tolerant. Y entonces aquella Then she ascend and surrender, lotus feet up, Sadhu. y aquella vieja se dio cuenta entonces de las ofensas que había cometido y dijo, yo todos los días he estado perturbando a esta persona santa y la respuesta que él ha tenido para conmigo ha sido de lo más generoso. Entonces ella cambió se transformó y entonces a partir de ese momento le ofreció reverencia y se rindió a él. Understand? ¿Entienden? This is the teaching. Esa es la Even if you enseñanza. criticize to him, you think, let him to criticize. Aunque te You think critiquen, I am pure. I did not déjalos que te critiquen. perform any faults. They criticize. They will No debes de tener ningún ego falso, deja que critiquen lo que quieran. never criticize any sadhu. Nunca If anybody critiquen a ningún criticizes you, sadhu. you always think I am pure. I did not commit any offense. So they are criticized to me, so they are making the oil of their hell. Así que tú no pienses que eres puro, deja que critiquen lo que quieran. Al fin de cuentas están cavando su propia tumba, su propio pozo. You have to tolerance. Tienes que tener tolerancia. What the Lord Chaitanya Mahaprabhu told you, Tanadapi Suni Chana, Taroriva Sahisruna, Taroriva Sahisruna. Sahisruna means tolerance, I like to say. Tarora quiere decir que tienes que tener una tolerancia similar a la de un árbol. This way. Then Bhaktivinoda Thakur explained, Vaishnava Charitra Sadai Pavitra. But the character of Vaishnava, always you are neat and clean. One who criticizes to Vaishnava, then Bhaktivinoda Thakur says, I will not associate with them. Y Bhaktivinoda Thakur dice que el carácter de un Vaishnava es completamente limpio y puro, que nunca debe de asumir nada, de que aunque lo ataquen, nunca debe de ser perturbado. And keep por silence, Dhari Mauna Dhari, keep silence. y debe de mantener silencio. You read it? Bhakti Vinod, Vaishnava Charitra Sadai Pavitra, Joy Ninda Hingse Tare, Bhakti Vinod Nasam Vase Tare, Sada Rahe Mauna Hari, Mauna Dhari. Tolerance. Así que And chant tolerancia. holy names. Hare Canta los santos Krishna, nombres. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the teaching of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Esa es la enseñanza del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Understand? ¿Entienden? So Klesagni and Subhada. Sadhana Bhakti 2 lives me. All Así- kinds of distress destroyed and simultaneously good qualification meditation.
Kleshagni y Subhadá significan estas dos ramales o estas dos hojas del Bhakti, de la primera etapa del Bhakti, en la cual se radican todas tus malas cualidades y adquieres todas las buenas y auspiciosas cualidades. Then Bhav Bhakti, again 2 leaves. Then Prema Bhakti, again 2 leaves. Dice, y también en el Bhava Bhakti hay otras dos ramitas y en el Prema Bhakti otras dos, pero esas las narraremos después. You read Madhurya Kadambini Grantha. Everything is very nicely elaborated. Vean las grantas, las escrituras, todo ahí aparece muy hermosamente explicado y elaborado. So Madhurya much Kadambini. En el Madhurya Kadambini. And if you read Madhurya Kadambini, very difficult to stop. Si Whole tú day, lees- whole night, reading. Si tú lees el Madhurya Kadambini va a ser muy difícil que pares, porque te vas a clavar en la You will lectura. forget to eat. Que te va a olvidar You comer. forget to drink water. Te va a Only olvidar after beber reading agua. Madhurya Kadambini. Si te enfrascas en el tratado de Madhurya Kadambini. But someone translate in Spanish language. Y alguien lo tiene que traducir al español, You cannot understand. si no, no lo van a poder entender. Read. Gol Premanand. Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj ki jai. No. Madhurya Kadambini Grantha hai jai. You have? Go ahead. I have. He's saying that he wants to translate. Yasomoti Nandano Brajabaranagara Gokula Ranjana Kano Yasomati Nandana Yasomati Nandano Brajabaranagara Gokula Ranjana Kano Yasomati Nandana Yogaranagara Gokula Ranjana Kana Gopi Parana Dhana Madana Manohara 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 Ariya Gamana Vidhana Ariya Gamana Vidhana Amala Harinam Amiya Bilasa Amala Harinam Amiya Vilasa Amala Harinam Amiya Bilasa Amala Harinam Amiya Vilasa Vina Purandara Nudiyana Karavara Vindavana Suvasa Vipina Purandara Viranagara Vora Amshivadana Subhasa Vidyajana Palana Asurkulanasana Jayayana Palana Surakula Nasana Vidyajana Palana Asurkulanasana Jayayana Palana Surakula Nasana Nanda Godana Nanda Godana Rakovala Govinda Madhava Navanita Kashkara Sundarananda Gopala Ramuna Tatachara Gopi Vasanahara Rasarasika Kita Moya Radha Vallabha Vrindavan Natavara Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Radha Vallabha Shri Radha Vallabha Vrindavana Natavara Kavi Vinodayasaya Bhakati Vinodasaya Oh Sri
महाराज की